Aguas en peligro, la desaparición de los ríos dominicanos. El ecocidio, el asesinato de nuestro hábitat en República Dominicana. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El concepto de ecocidio ha cobrado relevancia en las últimas décadas, impulsado por la creciente conciencia sobre el cambio climático y la alarmante pérdida de biodiversidad. Esta noción refleja una preocupación profunda por el impacto devastador que las actividades humanas están teniendo en nuestro planeta. La idea de reconocer el ecocidio como un crimen internacional surge de la comprensión de que el daño ambiental a gran escala no solo afecta a ecosistemas locales, sino que tiene ramificaciones globales que amenazan la supervivencia de numerosas especies, incluida la nuestra. Los activistas y juristas que abogan por esta clasificación argumentan que la destrucción deliberada o negligente del medio ambiente debería ser tratada con la misma seriedad que otros crímenes contra la humanidad. Esta propuesta busca elevar la protección del medio ambiente al nivel más alto del derecho internacional. Al equiparar el ecocidio con crímenes como el genocidio o los crímenes de guerra, se enviaría un mensaje claro sobre la importancia crucial de preservar nuestros ecosistemas y recursos naturales. Además, proporcionaría un marco legal para responsabilizar a los actores, ya sean individuos, corporaciones o gobiernos, que causen daños ambientales catastróficos. La implementación de leyes contra el ecocidio podría tener un efecto disuasorio significativo, obligando a las empresas y gobiernos a considerar seriamente las consecuencias ambientales de sus acciones. También podría fomentar la adopción de prácticas más sostenibles y la inversión en tecnologías verdes. Sin embargo, la propuesta enfrenta desafíos considerables. Definir exactamente qué constituye ecocidio, establecer límites claros y crear mecanismos de aplicación efectivos son tareas complejas que requieren un consenso internacional. Además, existe la preocupación de que tales leyes podrían ser utilizadas como herramientas políticas o económicas por naciones rivales. A pesar de estos desafíos, el debate sobre el ecocidio como crimen internacional continúa ganando impulso. Refleja una creciente comprensión de que la salud de nuestro planeta está intrínsecamente ligada a nuestra propia supervivencia y bienestar. Reconocer el ecocidio como un crimen contra la humanidad podría ser un paso crucial hacia un futuro más sostenible y responsable ambientalmente. Efectivamente, describir el ecocidio como el asesinato de nuestro hábitat es una analogía poderosa y acertada. Esta perspectiva subraya la gravedad y las consecuencias potencialmente irreversibles de nuestras acciones sobre el medio ambiente. En el contexto de la República Dominicana, la continuación de prácticas como la tala indiscriminada de árboles y la deforestación podría tener consecuencias devastadoras en los próximos años. El país, siendo una isla, es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental. La deforestación continua podría llevar a una pérdida significativa de biodiversidad. La República Dominicana alberga numerosas especies endémicas, muchas de las cuales dependen de hábitats forestales específicos. La destrucción de estos ecosistemas podría resultar en la extinción de especies únicas, empobreciendo no solo la riqueza natural del país sino también su potencial biotecnológico y ecoturístico. Además, la pérdida de cobertura forestal tendría un impacto directo en el ciclo hidrológico del país. Los bosques juegan un papel crucial en la regulación del agua, previniendo inundaciones y manteniendo la calidad del agua en los ríos y acuíferos. Su pérdida podría resultar en una mayor frecuencia de inundaciones en las zonas bajas y escasez de agua en otras áreas, afectando tanto a la agricultura como al suministro de agua potable para la población. La erosión del suelo es otro problema grave que se intensificaría con la deforestación continua. Esto no solo reduciría la fertilidad de las tierras agrícolas, sino que también aumentaría el riesgo de deslizamientos de tierra, especialmente durante la temporada de huracanes, poniendo en peligro vidas y propiedades. El impacto en el clima local y regional sería notable. Los bosques actúan como sumideros de carbono y reguladores de temperatura. Su pérdida contribuiría al aumento de las temperaturas locales y podría alterar los patrones de lluvia, afectando negativamente a la agricultura y aumentando el riesgo de sequías. Económicamente, la deforestación continua podría tener consecuencias severas para sectores clave como el turismo y la agricultura.
La belleza natural de la República Dominicana es uno de sus principales atractivos turísticos, y la degradación del paisaje podría reducir significativamente este ingreso vital. Para prevenir estos escenarios, es crucial implementar políticas de conservación efectivas, promover prácticas de uso sostenible de la tierra y fomentar la reforestación. Además, es necesario abordar las causas subyacentes de la deforestación, como la pobreza rural y la falta de alternativas económicas sostenibles. Proteger los bosques y ecosistemas de la República Dominicana no es solo una cuestión de preservación ambiental, sino de asegurar un futuro sostenible y próspero para el país y sus habitantes. La situación de los ríos en la República Dominicana es ciertamente preocupante, pero es difícil dar un número exacto de cuántos ríos se han secado en los últimos 100 años sin acceso a datos históricos precisos. Sin embargo, he escuchado que se han secado más de 400 ríos. Esto es alarmante, y cuando viene a ver son más. La República Dominicana ha experimentado una disminución significativa en sus recursos hídricos en las últimas décadas. Esto se debe a varios factores, incluyendo 1. Deforestación. La tala de árboles ha afectado severamente las cuencas hidrográficas. 2. Cambio climático. Ha alterado los patrones de lluvia y aumentado las sequías. 3. Sobreexplotación. El uso excesivo de agua para agricultura e industria ha agotado muchos acuíferos. 4. Contaminación. Ha degradado la calidad del agua en muchos ríos. Aunque no se puede dar un número exacto, se sabe que muchos ríos han visto reducido su caudal significativamente y algunos arroyos y pequeños ríos se han secado por completo, especialmente en las zonas más áridas del país. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INRI, ha reportado que varias cuencas importantes han experimentado reducciones drásticas en su caudal. Ríos como el Yaque del Norte y el Yaque del Sur y el Osama han visto disminuir sus niveles de agua de manera alarmante en las últimas décadas. Es importante notar que la desaparición de un río no siempre significa que se haya secado por completo, sino que puede referirse a una reducción tan significativa de su caudal que ya no cumple su función ecológica o económica anterior. Para obtener datos más precisos y actualizados, sería recomendable consultar directamente con el INRI o con instituciones académicas dominicanas que estén realizando estudios hidrológicos actuales. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte y sobre todo, suscríbete al canal. Gracias.